Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Conexión Cognitiva. Estamos el día de hoy empezando el taller para la elaboración del duelo por muerte en esta contingencia de COVID-19. Yo soy Sara Jaime, soy asesora psicoemocional y te doy la más cordial bienvenida. En este taller vamos a analizar cómo se elabora el duelo con el agravante que representa la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo actualmente. El fallecimiento de un ser querido es un suceso psicológicamente traumático. Entre todos los tipos de duelos que los seres humanos enfrentamos durante la vida, este es el más difícil y el más doloroso. Si a eso le agregamos los matices que la pandemia que estamos viviendo le suma, puede ser aún más doloroso y difícil de enfrentar. Vamos a empezar explicando qué es el duelo. Este término viene del latín dolus y significa dolor, y es la respuesta emotiva natural a la pérdida de alguien o de algo, cuyos signos o síntomas comienzan con la pérdida y terminan con la posterior aceptación de la nueva realidad. Tales síntomas pueden abarcar llanto incontrolable, es decir, que no puedes parar o que se detona sin control de la persona, frecuentemente en lugares o situaciones poco convenientes, como en el trabajo, por ejemplo. Otro signo es la negación, es decir, actuar como si la persona fallecida aún estuviera viva. Podemos encontrar también sentimientos de ira, resentimiento, culpa, entre otros. Luto, por otro lado, proviene del latín lugere. Este significa llorar y es la aflicción por la muerte de una persona querida, manifestando con síntomas y signos externos visibles, comportamientos sociales, ritos religiosos. Es lo que conocemos comúnmente o lo que podemos visualizar comúnmente cuando una persona está pasando por el duelo. El duelo se configura por medio de procesos psicológicos y psicosociales, en los que la persona en duelo afrontará con el propósito de asumir, asimilar, madurar y superar la pérdida del objeto amado o con el que se encuentra psicosocialmente vinculado. Lo anterior supone un desafío hacia la propia estructura psíquica, un proceso en el que por medio de dolor se llega a la reestructuración. Conocemos como elaboración del duelo al proceso intrapsíquico que, aunque es doloroso, es indispensable para la posterior bienestar. Elaborar el duelo significa entonces ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia y experimentar el sufrimiento que supone la ausencia, y culmina cuando somos capaces de recordar a nuestro ser querido sintiendo poco o ningún dolor. Entonces se puede decir que hemos aprendido a vivir con la pérdida y se ha recolocado emocionalmente al fallecido. La terapia breve sistémica es un punto de vista en el cual la pérdida es la mayor crisis que puede afrontar un sistema familiar. Si el sistema tiene suficientes recursos, reaccionará con un cambio adaptativo. Si no los tiene, el sistema puede desaparecer. El enfoque Gestalt, por ejemplo, subraya el darse cuenta, el awareness, que es el proceso de estar atento y en contacto con la experiencia con condiciones. Es hacerse consciente de la figura emergente que es su necesidad. El darse cuenta es siempre aquí y ahora, y siempre cambiando, evolucionando y trascendiendo a sí mismo. Diferentes autores describen también en sus modelos tradicionalmente al doliente como un sujeto pasivo, que fue empujado a una experiencia que debe superar y sobre la que no tiene ningún control. Y aunque pueda parecer que así es en la realidad en muchos sentidos, también es cierto que el sujeto puede tomar un rol activo y gestionar el propio duelo desde el awareness, facilitando el proceso y la sana resolución del mismo. Uno de los modelos mayormente aceptados es el modelo de Worden. Por poner un ejemplo, este es un modelo cognitivo que señala que la elaboración del duelo requiere de un periodo en que se trabajan los pensamientos, los recuerdos y las emociones asociadas a la pérdida. Este se trata de 4 tareas básicas que van a ayudar a resolver el duelo: aceptar la realidad en la pérdida, sentir las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a la nueva realidad en ausencia del ser querido y finalmente recolocar emocionalmente a la persona fallecida, retirando la energía emocional para reinvertirla en nuevas relaciones y que finalmente el doliente pueda continuar con su vida.
En el idioma chino, el ideograma para el concepto crisis se compone de dos caracteres que significan peligro y oportunidad. El duelo es la gran oportunidad para el autoconocimiento y el crecimiento personal, para optar por la autenticidad y desde este ser auténtico encontrar el nuevo sentido de la vida. La pérdida sacude a la persona en todas sus dimensiones, sus afectos, sus creencias, su identidad, su sitio en el mundo, sus vínculos. Duele todo. Duele el alma, el pasado, el presente, el futuro, duele la vida. Y es necesario reconstruir todo lo derrumbado. Es a través del duelo que la persona va a buscar su nuevo sitio en este mundo y aprender a seguir existiendo de otro modo. Las etapas del duelo son también algo que se ha concluido o se ha acordado haciendo un contexto de todos los diferentes propuestas psicológicas. El duelo no es un proceso lineal. Es importante mencionar que aunque hay etapas, no es que van superando una y después otra y después la que sigue y así como el libro de texto. El duelo es algo dinámico. Puede pasar por una etapa y luego regresar a la anterior y luego brincarse dos etapas y luego regresar a la primera. Es algo único, es algo propio de cada persona lo vive de manera diferente. Lo importante es que todas las etapas sean concluidas, se experimenten, se vivan para poder finalmente darle el cierre. La primera etapa es la etapa de la negación. Es este momento en el que la persona no está preparada para soportar todo ese dolor y por ello debe negar cierta información hasta que poco a poco la pueda ir canalizando. Es resistirse a aceptar la realidad negándola. Eso es algo muy común al momento de recibir una noticia impactante. A pesar de esto, es importante que la persona no se quede en esta fase demasiado tiempo, pues esto impedirá que inicie la elaboración del duelo. Para esto, el primer paso es aceptar que nuestro ser querido ha muerto. Racionalizar el duelo es entender que la pérdida es real, es definitiva y es irreversible. Estas son 3 características de la muerte que hay que entender y que hay que aceptar. Especialmente cuando se está tratando con niños, por ejemplo, que perdieron un ser querido o una persona, una figura importante en su vida, es importante dejar claro que la persona ha fallecido. No decir que se quedó dormida o que cualquier cosa que no le deje claro a la otra persona o al individuo, en este caso al niño, que la muerte es irreversible, que no va a volver a ver a esa persona que murió. El relato de la muerte es una buena estrategia, por ejemplo, para trabajar esta etapa, ayudando a la persona a tomar conciencia de la realidad, integrando la aceptación de la pérdida mediante su expresión, lo que será la puerta para entrar a las siguientes etapas. Cuando más se relate la muerte, más real se vuelve la pérdida. Esto consiste en revivir como si estuviera sucediendo de nuevo los últimos días y horas de la persona fallecida, hablando en tiempo presente, para conectar con las emociones que se tratan de bloquear. Se debe revivir el proceso de la muerte, dónde se encontraba, cuándo sucedió, cuáles fueron las últimas interacciones, los últimos diálogos, cómo se despidieron, si es que pudieron despedirse, etc. Escribirlo todo y hablarlo, relatarlo tantas veces como sea necesario para aceptar que eso en efecto sucedió. La segunda etapa es la ira. En esta etapa comienza cuando la negación hacia la pérdida del ser ya no es posible, pues es evidente, es una realidad. El sentimiento de rabia o ira puede ir dirigido hacia el ser que ha fallecido, hacia el familiar, amigo o incluso hacia uno mismo. El dolor es tan grande que uno se plantea la injusticia de esa situación e incluso puede llegar a cuestionarse el porqué de la existencia, de su religión, de sus creencias, etc. La manifestación de la ira es necesaria porque ayudará al proceso de superación. La ira siempre puede convertirse en motivación. En esta etapa la culpa juega un papel fundamental y en numerosas ocasiones debemos tener en cuenta que el enojo de la persona no va dirigido hacia nadie más que hacia sí mismo. En la fase de ira la persona se reprocha a sí misma o a su contexto, o a su contexto social el no haber dedicado suficiente tiempo, no haber dedicado la suficiente atención, el cuidado a la persona fallecida, aun cuando en efecto esa sea la persona que siempre lo cuidaba.
en fin, se reprocha cualquier cantidad de situaciones y esto precisamente, esta interacción, este tren de ideas da paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de la negociación. Esta es una muy breve etapa, pero también tiene que pasarse por aquí. Es el mecanismo de defensa que se activa impulsado por el deseo o la ilusión de volver al tipo de vida anterior, con pensamientos que giran en torno a qué se pudo haber hecho para cambiar las cosas. El afectado intenta fantasear con situaciones que no son reales. Por ejemplo, en esta etapa de duelo se comienzan a hacer preguntas como ¿qué hubiera pasado si? ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? En esta fase también es común recurrir a la religión intentando recuperar lo que se ha perdido. En el fondo se sabe que lo que se está haciendo es imposible, pero de alguna manera esto ayuda a avanzar en el duelo y llegar a una futura superación de la pérdida. Como comenté, es de las fases más cortas o es la fase más corta y no suele alargarse incluso más de unas horas o días. Finalmente, la cuarta etapa es la depresión. Es la etapa donde los sentimientos de tristeza, incertidumbre, vacío, dolor, impotencia, irritabilidad, miedo ante las situaciones que vienen, estos finalmente invaden a la persona, pues está comenzando a aceptar la realidad. Se puede llegar a creer que esto durará por siempre, pueden tener ese sentimiento de que esto es lo peor que les ha pasado en la vida y así va a ser de ahora en adelante y que nunca van a poder superarlo. Pero de verdad, esto con la ayuda adecuada no será así. Es importante que en este punto el doliente no reprima sus sentimientos. Recuerda, no hay una manera correcta o incorrecta de sentirse. No hay un tiempo límite para dejar de sentir dolor. Debe permitírsele sentir dolor. Este tiene una cualidad de curación en sí mismo. Llorar es terapéutico. En este momento, la excesiva intervención de los que rodean al doliente para animarlo puede entorpecer su proceso de duelo. Sin embargo, sí es necesario instarle a aplicar estrategias que permitan la expresión de la tristeza, para que las emociones fluyan y el desahogo sea liberador, tranquilizador y ayude a disminuir el pesar. Podemos hacer uso de diferentes técnicas, por ejemplo el trabajo con fotos, música. Esto va a ayudar a que se conecte al paciente con experiencias y vivencias compartidas con la persona de la que se está despidiendo. Por medio de fotografías, por ejemplo, de momentos clave de su relación o canciones que les recuerden a su ser querido y también momentos significativos de la vida que compartieron. El objetivo aquí es permitir estarse en contacto con las emociones que se desarrollaron a lo largo de la relación y las que se están sintiendo en el momento. Es abrir un puente a las emociones y sentir con la intensidad necesaria todo lo que se pudo haber estado reprimiendo en las etapas anteriores. Otras estrategias pueden ser, por ejemplo, la escritura reflexiva, escribiendo una carta de despedida o hablando con una silla vacía. La técnica de Gestalt de la silla vacía es en la que pretendemos que nuestro ser querido o la persona fallecida está en un asiento y vamos a hablarle, vamos a decirle todo lo que queramos decirle, incluso podemos despedirnos o decir todo lo que quedó pendiente e incluso podemos imaginar lo que nos contestaría. Y eso es también algo que ayuda demasiado a sacar las emociones y darle un sentimiento de cierre. Hola Daniela Jaimes. Claro que sí, muchas gracias. La verdad es que sí, la pérdida es algo con lo que hemos de vivir toda la vida. Nomás nos vale aprender a manejarla. Así es importante aprender a manejarla y es importante para las personas que estamos alrededor de otras personas, por ejemplo niños, los que tienen niños, a través de nuestro comportamiento y de la manera en que nosotros manejemos la muerte, es como les estamos enseñando a ellos a manejarla. El día de mañana, cuando ellos mismos se enfrenten la partida de personas muy importantes en su vida, a partir de nuestro ejemplo vamos a marcar la pauta de cómo van a ellos a ver la muerte y a procesarla. La quinta etapa es la aceptación. Finalmente se comenzará a aceptar la pérdida, compartiéndola y entendiéndola como parte de la vida. Recordar que el duelo es una respuesta natural a la pérdida y que aunque no nos guste o nos incomode hablar de esto, la muerte es inherente a la vida, como mencionas. Claro que eso no minimiza de ninguna manera el dolor que estarás sintiendo en el momento, pero entender esto sí es un aliciente para empezar a procesarlo.
Reflexiones sobre el sentido de la vida y la aceptación de una vida sin la persona fallecida permiten poco a poco activar nuevos mecanismos para encontrarse bien en el mundo sin esa persona. La aceptación es una fase cuya duración depende de cada persona. Lo importante es que se pasa por ella, pues es la que nos va a permitir retomar las riendas de nuestra vida. Para dar un cierre adecuado, es importante pasar por unos pasos más. El perdón, el agradecimiento, el aprendizaje, la resiliencia y la despedida. Es recomendable en este punto, cuando ya llegamos a la aceptación, escribir finalmente una carta de perdón. Primero se hará un repaso a toda la relación con la persona fallecida, esmerándose en recordar los momentos donde se hubo hecho algo de lo que se lamenta o se arrepienta, así como situaciones por las que se pudo haber sentido herido o le llegó a crear un resentimiento. Se va a hacer un listado de todo eso y se reflexiona sobre cada caso. Se va a pedir perdón cuando se considere necesario y se va a perdonar si así se decide. Todo esto se va a escribir en la misma carta. Acuérdense, escribir las cosas es el puente entre nuestros procesos cognitivos y los conductuales. Y cuando llevamos a la conducta, la cognición, todo se materializa. La meta es otorgar el perdón a la situación, al que partió, a Dios, al destino, a uno mismo, a lo que sea necesario, terminando de manera consciente con sentimientos de culpa y de resentimiento. Esto es verdaderamente liberador. El agradecimiento sigue la misma metodología, pero en este caso se van a escribir la carta analizando o pensando en todos los momentos que la persona desea agradecer al ser querido por todo lo que le brindó, le enseñó, le compartió en la vida. En cuanto a la resiliencia y el aprendizaje, como mencionamos antes, este periodo puede ser también una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. El objetivo es compartir esta experiencia en eso, en un aprendizaje recordando que lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Y en el dibujo del futuro se van a visualizar nuevos proyectos y esperanzas, con la serenidad y paz encontradas. Es importante aterrizar las ideas, planes e ilusiones, escribiéndolas o dibujando al respecto. Finalmente, la despedida permitirá dar un cierre al proceso y a la relación que se terminó por medio de rituales especiales para este fin. Cuando enfrentamos una muerte por COVID, este paso se ve obstaculizado, dejando un sentimiento de como dejar las cosas inconclusas, lo que suele atrapar a las personas en etapas anteriores. Sin embargo, es imperativo que lleguemos a este punto, que lo hagamos a nuestra manera. Puede ser realizando una ofrenda como es costumbre en estos días, un funeral. Durante la contingencia sanitaria se puede hacer un funeral de manera diferente. Podemos echar mano de la tecnología, haciendo reuniones virtuales, pedir a amistades o familiares que escriban algo para la persona que falleció y lo compartan, o creando una página in memoriam para celebrar la vida. Los rituales de despedida son potentes estrategias para cerrar las heridas abiertas durante el proceso de duelo. Es recomendable diseñar un ritual concreto para el duelo como última tarea. Aquí es importante señalar que en nuestra cultura, cuando una persona fallece, es inmediatamente después que se hace un funeral. El duelo generalmente empieza a desarrollarse semanas después de la pérdida. Puede incluso haber personas que piensan o que comentan que están muy bien, que se sienten muy bien, muy compuestos, todo bajo control. Después de la pérdida, organizan todo lo que tienen que organizar, todos los asuntos pendientes, el entierro o la disposición de los restos, de acuerdo a los deseos de la persona fallecida. Pero ya después de que todo ese proceso terminó, es cuando empiezan a las conductas desadaptativas y ya no pueden o ya no saben cómo continuar a partir de ahí, y empieza el proceso de duelo en ese momento. No en el momento que recibieron la noticia, sino cuando ya pasaron un par de semanas, digamos, cuando ya se asentó la noticia en nuestro día a día, en nuestro consciente. Más o menos, no hay, como comenté, un tiempo exacto para decir el duelo debe durar 6 meses y en 6 meses ya lo superaste. Pero sí hay un parámetro para saber que si después de un año aproximadamente de que sucedió la pérdida, la persona no es capaz de seguir con su vida, no ha llegado a esta fase final de la aceptación, entonces se puede estar hablando ya de un duelo patológico.
y entonces sí va a requerir ya otro tipo de intervenciones. Todo esto es esencial para evitar llegar ahí, para procesarlo de manera saludable, de manera positiva y de manera terapéutica. Entonces ya una vez, aunque ya se haya hecho el funeral, cuando tocó el momento de hacer el funeral o cuando se hizo, si 3 meses, 6 meses, 9 meses después, un año después, llegaste a este punto donde finalmente sientes que estás en momento de dar un cierre, de una aceptación, es importante que hagas un ritual, aunque sea tú solo, las personas más cercanas, amistades, quien tú consideres, pero que sí hagas un nuevo ritual para dar conclusión a todo este proceso. Ahora vamos a ver lo que no se debe hacer cuando estás tratando de ayudar a una persona que acaba de perder a un ser querido. La primera cosa es no obligar a la persona a asumir un papel, no decirle lo estás haciendo muy bien o así no deberías hacerlo, eso está mal, eso no lo debes de hacer de esa manera. Debemos dejar que la persona tenga los sentimientos sin que por ello sienta que está defraudando a nadie o que está fallando. Recuerden lo que dijimos, no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo o de sentirse. El siguiente punto es sugerir que con el tiempo todo sanará. Eso pueden decir, bueno, ¿qué tiene de malo eso, no? Si finalmente pues que el tiempo sana todas las heridas, como dicen. Bueno, eso minimiza las emociones y el proceso que puede estar sintiendo esa persona. Aunque habrá quien pueda gestionar sus emociones y sanar eventualmente, el proceso del duelo es mucho más complejo y este tipo de comentarios puede minimizar el dolor que la persona está sintiendo en ese momento. El otro punto es apresurar su proceso. Presionar a que la persona retome sus actividades habituales, se deshaga de las pertenencias del difunto, tratar de distraerlo, de que salga a pasear, de que conozca nuevas personas. Todo eso solo entorpece su proceso. El siguiente punto es hacer comparaciones. Decir, mira, sé lo que estás sintiendo, a lo mejor sabemos, pero muy probablemente, aunque hayamos pasado por algo similar o hayamos también perdido una persona, no podemos saber lo que esa persona está sintiendo, porque recuerden, cada duelo es diferente, cada individuo vive las que podrían parecer las mismas experiencias de manera completamente diferente a otra persona. Entonces, sugerir que sabemos cómo se sienten o que tal o cual persona le pasó lo mismo y está muy bien, recuerda que cada persona, como dije, experimenta diferente. Usar frases genéricas, eso tampoco ayuda. Decir cosas como ya no estés triste, las cosas pasan por algo, así es la vida, ya no llores, tienes que estar bien por tus hijos, la vida sigue. Bueno, todas esas frases que hemos escuchado muy seguido, la verdad es que lo único que hacen es impersonalizar y minimizar las emociones que puede estar sintiendo el doliente. Lo importante es reconocer y validar sus sentimientos y sus emociones. Ahora, lo que sí podemos decir en un caso como este es, en estos momentos no hay palabras suficientes para poder aliviar lo que sientes, pero debes saber que cuentas conmigo. O si estamos en representación de algún grupo, ya sea laboral, religioso, de grupos de amistades, etcétera, familiar incluso, pues se menciona la red de apoyo de la que estamos hablando y que estamos o que estoy para lo que necesites. Si puedo ayudarte en estos momentos con algo, dímelo y si puedo lo haré. Es importante abrir vías de comunicación. Probablemente la persona pueda querer estar solo o quiera un poco de tiempo y de espacio, como lo mencioné, sobreestimular o estar demasiado encima de las personas puede ser nocivo, pero también hay que estar bien atentos a abrir vías de comunicación, estar bien al pendiente, porque muy probablemente la persona, aunque necesite y quiera ayuda, no la va a pedir. Entonces sí hay que tener mucho tacto y mucho sentido común y sí dar la opción siempre de que puedan alcanzarnos, puedan comunicarse y puedan recibir el apoyo que necesitan. La escucha reflexiva, ese es un punto muy importante. La escucha reflexiva es cuando escuchamos la historia de la persona, lo que nos tiene que contar, lo que nos quiere decir, lo que está sintiendo y viviendo, procesando lo que nos está diciendo, escuchando más que para contestar, para entenderlo. Y algunas técnicas de escucha reflexiva para que la otra persona sienta o sepa que lo estamos atendiendo son, por ejemplo, la paráfrasis. No repetir exactamente lo que nos dice como grabación, pero sí resumir un poquito. Por ejemplo, si nos dice,
Me siento muy mal porque mi mamá acaba de fallecer, no me pude despedir de ella, no pude ni siquiera ver su cuerpo. Decir algo como, entiendo entonces que te estás sintiendo muy mal porque no pudiste despedirte de tu mamá y no diste este cierre. Algo así que le señale que lo estamos escuchando, que tiene toda nuestra atención. Otro punto importante es ofrecer ayuda concreta. Decir exactamente qué es lo que podemos hacer por ellos y hacerlo. No decir nada más abiertamente al aire, estoy aquí para lo que necesites, nada más, sino decir, sabes que yo te puedo ayudar con esto, no sé, yo te puedo recoger a los niños de la escuela para que no te preocupes por eso, o yo te puedo llevar comida tales o cuales días para que no tengas que preocuparte por eso. Especificar con qué ayuda podemos ofrecer. Otro punto es ser paciente con la historia del individuo. Esto abarca un poquito de la escucha reflexiva, ser paciente con lo que nos quiera contar y nos tenga que contar. De verdad, hablar a veces hace toda la diferencia para procesar las cosas. Simplemente tener una persona que esté dispuesta a escucharnos, a escuchar lo que tenemos que decir de manera comprensiva, sin juzgarnos, sin interrumpirnos, sin limitarnos, sin querernos decir que estamos mal por pensar o sentir como sentimos. Eso es más difícil de encontrar muchas veces de lo que esperamos o de lo que creemos, y es bien importante. Estar atento a señales del duelo patológico. Como comenté, una de las señales más fáciles de identificar pues es la duración. Si después de un año la persona no ha podido procesar o seguir adelante con su vida, no ha podido dar un cierre, entonces estamos hablando de que ya hay un duelo patológico. Otras señales del duelo patológico podrían ser cuando se están aislando de la gente, cuando de verdad no salen de casa, no se levantan de la cama, no comen, cuando tienen señales o síntomas también fisiológicos como mareos, náuseas, vómito, incluso pueden llegar a sentir, los ataques de ansiedad pueden sentirse como ataques cardíacos. Entonces ese tipo de señales son importantes reconocer. El último punto es crear una red de apoyo. La ayuda social es uno de los mejores predictores de resiliencia. Si tenemos alguien o un grupo de gente, aunque sea limitado, pero personas con las que podemos realmente inclinarnos a recibir apoyo, esto va a hacer realmente una diferencia abismal en que nosotros vamos a poder procesar nuestros traumas o nuestros problemas. En este momento, la muerte de una persona importante en nuestra vida es por medio de la red de apoyo que vamos a tener. Recomendaciones para acompañar al doliente durante este proceso. Bueno, las recomendaciones van a ser, un poquito para resumir los puntos anteriores, evitar el aislamiento emocional. Pueden ser enviando mensajes de textos, correos electrónicos, mensajes a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, estar presentes, ¿no? Esto habla un poco de abrir las vías de comunicación. El 2 es permitir la expresión de emociones y sentimientos en todo momento. Promover el contacto social mediante el uso de recursos tecnológicos con las personas más cercanas o con el círculo cercano de amigos. Fortalecer siempre el contacto con otros, ya sea físico, manteniendo las medidas de sana distancia que esta pandemia nos demanda, o mediante plataformas en línea. Si es una persona dentro de tu núcleo familiar, si estás hablando de un hermano que ambos obviamente a lo mejor perdieron a la misma persona o no, o un hijo o una pareja, es importante el contacto físico. Simplemente un abrazo es revitalizante. Establecer conductas de autocuidado, es decir, asegurarse de que esté comiendo, de que se mantenga hidratado, de que mantenga una rutina diaria. No es, como mencioné antes, de las cosas que no se deben de hacer es empujarlo a que reanude sus actividades como si no hubiera pasado. Pero tener una rutina diaria sí es importante, sí le da cierto sentido de organización a la vida. La activación física es también algo muy positivo. Si puede, aunque sea salir a caminar 30 minutos al día, eso es muy beneficioso porque aparte de que el ejercicio ayuda a un nivel tanto físico como emocional y psíquico, generando diferentes neurotransmisores, simplemente salir de casa, respirar aire fresco, ayuda mucho también como a cambiar un poquito el chip y no caer
en un abismo cada vez más grande. Finalmente, evitar la sobreinformación. Para las personas que perdieron a un ser querido debido a COVID-19, evitar estar pegados a las noticias, limitar la cantidad de noticias y de exposición a las redes sociales que pueden resultar en ataques de ansiedad, en angustia u otro tipo de sentimientos negativos que pueden significar un retroceso a su proceso de duelo. ¿Cuánto dura? Finalmente, las expectativas y metas que podemos tener al elaborar el duelo, como comentamos, es imposible decir un lapso de tiempo. Se dice, eso sí, que ha terminado cuando se ha completado todas las etapas, no necesariamente en orden, no necesariamente una vez nada más cada una, pero sí cuando se ha pasado por cada una de las etapas. Y la persona finalmente es capaz de pensar sin dolor o con mínimo dolor en el fallecido y puede volver a invertir sus emociones en la vida. Cuando se ha soltado el apego a la persona que se ha ido, conservando el amor por ella. Es común que las personas sientan que al dejar ir al ser querido que falleció, se le está traicionando, ¿no? Que uno realmente no los ama tanto si supera la pérdida. No es así. El punto de superar, de todo este duelo para finalmente superar la pérdida de un ser querido, es rescatar lo bueno, rescatar el amor, rescatar los buenos recuerdos, rescatar todo lo que nos dio para dejar ir el dolor. A ti que estás sufriendo la pérdida de un ser querido, quiero decirte, asegurarte, que así como otros retos de tu vida has podido superarlos, esto también lo vas a superar, esto también va a pasar. Con el tiempo vas a aprender a vivir con tu pérdida, vas a sanar y podrás seguir adelante y honrar la memoria de tu ser querido recordando lo compartido en vida con un sentimiento de paz y de agradecimiento, con una sonrisa. Finalmente quiero subrayar que si sientes que esto es más de lo que puedes manejar, está bien, es importante buscar ayuda, ya sea con tu misma familia, con tu círculo cercano de amistades, un consejero emocional, un consejero espiritual. Puedes incluso recibir psicoterapia en línea en estos tiempos de contingencia. Todo esto son herramientas que te van a ser muy útiles, que están a tu alcance y que te van a ayudar en tu proceso de duelo. Muchas gracias por acompañarme. Con esto terminamos el taller de elaboración de duelo por muerte. Si tienes alguna duda o quieres saber más sobre este tema, déjame un comentario. También te invito a compartir este video para que llegue a aquellas personas que lo necesitan. Y a suscribirte al canal para que veas más videos como este. Esto es Conexión Cognitiva. Yo soy Sara Jaimes. Hasta la próxima.